nombre es Bruno Martín, soy director, co-guionista, editor, coproductor e interpreto un papel en la película Luger. Luger trata sobre dos buscavidas en un terrible día, fatídico día, en un infernal polígono industrial que trabajan para una abogada de moral flexible que ofrece a sus clientes, digamos, soluciones rápidas al margen de lo legal. Entonces reciben el encargo de recuperar un coche robado para uno de esos clientes y en el maletero de dicho coche aparece una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, que es una Luger P08 que les va a situar en el medio de una encrucijada muy peligrosa con gente muy chunga, del polígono Santos 117. No, realmente las escenas de acción de la película, que son muy explosivas, es como una película de Tarantino. Realmente una película de Tarantino no tiene tanta acción, sino que tiene mucha acción muy, digamos, dividida a lo largo de la película. Entonces no son secuencias largas ni complicadas. Lo que ha entrañado un poquito más de complicación es, digamos, que es una película con mucho diálogo, con muchas localizaciones, con mucho movimiento, muchos personajes, rodada en 20 días en un polígono industrial real en movimiento. La película ha sido muy complicada a nivel logístico, en cuestión de preproducción y postproducción. Realmente el rodaje, que tenía que haber sido lo más complicado, fue un día de playa. Yo siempre digo, yo me lo he pasado como un niño con zapatos nuevos, por muy estresado que estuviese, por muchos kilos que perdiese, realmente siempre he estado muy bien arropado, tanto por el equipo artístico como por el equipo técnico. Todos han remado a favor, todo el mundo flipaba con el guión, todo el mundo le encantaba la historia que estábamos contando, y entonces ha sido lo más sencillo. Lo más complicado ha sido llegar a realizar la película, y luego sobre todo lo que es el recorrido por festivales, el recorrido por colocarla en plataformas, distribuidoras internacionales, nacionales, todo lo que es la burocracia, que yo soy coproductor forzado de la película y a mí, sinceramente, no me va en absoluto. Lo que es un premio como el Fantrovia, que es un premio que además es como, digamos, no honorífico, sino que reconoce, digamos, una trayectoria, un talento emergente, para mí a mi edad es súper importante porque es como un empujón, es como una palmada en la espalda, es como un abrazo de amigo en el camino que me incita a seguir adelante. Yo cuando hice Luger, básicamente me quería desquitar de que necesitaba dar un paso, es subir un escalón y hacer una película, y que fuera lo que Dios quiera. Ir por festivales, conocer gente, a ver si se abrían otras puertas. Por supuesto, nunca he querido hacerme rico con mi primera película, eso es imposible. Si alguno quiere hacerlo, no se lo recomiendo. Pero que el equipo del FANT, que además es un festival con mucha solera en una ciudad tan bonita, con tanta cultura como Bilbao, me haya elegido, se haya fijado en mí para darme y concederme este honor, pues para mí es una alegría, un honor, y no tendré vida suficiente para agradecerlo. O sea que henchido de alegría y de amor. Entusiasmado de presentarla hoy, de que por razones del destino mañana tengamos el día libre para ver, para comer, para disfrutar de la ciudad, y el sábado pues asistir a la gala de clausura y por supuesto recoger con muchísimo cariño ese premio Fantrovia. Yo soy un enamorado de las localizaciones y la arquitectura de Bilbao, la industria de Bilbao, todo. A mí, pongas donde pongas la cámara aquí, ya es cine, ya hay una fuga interesante. Estoy encantadísimo de estar aquí en el FAN. Tengo el honor de recibir el Fantrovia este sábado en esta 32ª edición. Y nada, si estáis por aquí, por la ciudad, y queréis ver Luger, ahí os esperaré para presentar la película, para comentar con vosotros. Y nada, es un honor, un regalo estar en vuestra ciudad recibiendo un premio tan bonito como este. Larga vida al FAN de Bilbao.